Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les doy la bienvenida a esta nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión, esta capacitación es una propuesta de la Comisión de Jóvenes Profesionales sobre uso de las normas APA, séptima edición en la producción de textos académicos. Esta capacitación consta de 2 encuentros que se van a llevar adelante durante el día de hoy, entre las 18 y las 19:30, y el jueves en el mismo horario. Y está a cargo de Paola Piacenza. Paola es licenciada en letras, está postdoctorada por la Universidad Nacional de Rosario, ella es docente, es investigadora. Bueno, hemos compartido su currículum que es muy vasto y amplio, y estamos convencidos, la verdad, que vamos a poder aprovechar muy bien de todo el conocimiento y la experiencia que tiene Paola para compartirnos en esta temática. Durante la presentación que ella va a realizar, todas las inquietudes y las dudas que surjan, las preguntas, las pueden compartir en el chat, las escriben ahí y Paola va a ir leyendo y les va a ir respondiendo. Así que bueno, sin más preámbulo, Paola, te doy las gracias por haber aceptado la invitación de venir a compartir esta actividad con nosotros, y ya podés comenzar con la actividad del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias por acercarse a esta capacitación. Agradezco al Colegio de Ingenieros Especialistas, agradezco especialmente a la ingeniera Teresa Seijo, compañera de trabajo en otros ámbitos, que también me puso en contacto con ustedes. Y bueno, les cuento un poco. Bueno, yo soy doctora en letras, postdoctora en letras. Obviamente que claramente mi especialidad no es la ingeniería. Difícilmente sé dividir por decimales, hasta ahí llegué, por eso me dediqué a las letras. Pero he trabajado siempre en ámbitos interdisciplinarios, y trabajé, de hecho, una maestría en recursos hídricos de llanura con colegas, digamos, de ingeniería hídrica. Y la idea era lo que yo en ese momento hice, y que en particular, bueno, que también quería compartir con ustedes, también cuando conversé, hice una conversación previa con Mariela, en relación con esta convocatoria, es que las normas APA, como su nombre indica, son normas. O sea, es decir, hay un listado, por cierto, bastante arbitrario, ¿no? Digamos, quiero decir arbitrario porque van haciéndose modificaciones que no responden muchas veces a ninguna lógica, sino que van cambiando, y como son como una exigencia, ¿no? Una exigencia que todas las áreas de conocimiento tenemos que tener, porque APA, bueno, ustedes tal vez estén familiarizados con el hecho que es American Psychological Association, es la asociación de psicología, así que nada más lejano a la ingeniería, ¿no? Ese es el origen. Hay normas específicas, por cierto, también, que APA, bueno, ustedes saben que no es el único sistema de referencia bibliográfica, hay otro, está el Modern Language Association. Históricamente fue el sistema se llama de Chicago, o de referencia completa. O sea, van cambiando los sistemas. Y también en cualquier publicación, ya sea una publicación de tipo académica, en el sentido del ámbito de las universidades o de las revistas especializadas, también hay casos en los cuales se piden ciertas, o sea, se solicitan ciertas exigencias particulares que no necesariamente se remiten a la norma, ¿sí? Es decir, puede ser que sea APA, puede ser que sea MLA o lo que sea, pero pronto una determinada revista pide tal cosa en particular, ¿sí? Les doy un ejemplo muy, muy concreto de eso. Vamos por lo que se llama la séptima edición de las normas APA, es la séptima versión, la última, la más actualizada es la séptima. Y la séptima edición omitió de las referencias la ciudad de publicación. Tal vez ustedes ya conozcan que el hecho de que una publicación se referenció históricamente con la referencia a la ciudad donde esa publicación tenía lugar. Probablemente, quizás puedo pensar que por avance de las publicaciones digitales y multimediales, que ya no pertenecen, digamos, como a ningún lugar, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Son publicaciones de orden
global, bueno, se omitió la obligación de esa referencia. Sin embargo, si ustedes se fijan, en muchas revistas especializadas o en las exigencias que se solicitan en la acreditación de trabajos de acreditación final de carrera, licenciatura, tesinas, tesis, trabajo final, TIFO, como se llame, tesis doctorales, se sigue solicitando la ciudad, ¿sí? La ciudad de referencia. Entonces, como yo le decía a Mariela, lo que yo quisiera compartir con ustedes es, por un lado, bueno, las referencias más indispensables respecto de este sistema de notación bibliográfica, pero también tratar de compartir con ustedes cuál es su uso, o sea, qué sentido tienen en la producción de un trabajo académico, de un trabajo escrito académico, ¿no? Un trabajo académico puede tener distintas naturalezas. Bueno, en un trabajo escrito de orden académico, cómo se inserta, o sea, para qué es necesario tener estas referencias en función de esa escritura, que finalmente, digamos, a veces hay una excesiva atención a estas normas, parece que tuvieran mayor importancia que el contenido de lo que uno quiere plantear, su hipótesis, su tesis, que honestamente en el trabajo intelectual y académico debería ser la prioridad, ¿no? Entonces, quisiera articular en la medida de lo posible ambas dimensiones, es decir, en qué medida estas normas facilitan la comunicación del conocimiento científico, del conocimiento especializado. Para tratar de pensar qué lógica tiene esto, digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que no sea solamente restrictivo? Es decir, bueno, usted se suscribe a las normas, puede publicar o no puede publicar, ¿no? Digamos, además de eso, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la comunicación académica o la producción de conocimiento? La reunión de hoy, tal como probablemente Mariela les transmitió, yo me voy a limitar fundamentalmente a lo que se llama el aparato crítico. ¿A qué se llama el aparato, digamos, el aparato crítico de un texto académico? El aparato crítico alude, ¿sí? Alude fundamentalmente a la bibliografía, a las fuentes secundarias, ¿sí? A las fuentes secundarias o las fuentes críticas. ¿Qué significa eso? Todo trabajo académico, todo texto académico se inscribe en una tradición académica. Ninguno de nosotros en nuestros campos disciplinares dice eureka. Digamos, efectivamente se parte de investigaciones anteriores, y de hecho en una investigación de tipo final de carrera, de cualquier nivel de grado o posgrado, de lo que se trata muchas veces es de demostrar que uno ha leído el estado de la cuestión, o uno conoce el estado de la cuestión y conoce toda la biografía desarrollada en torno a ese tema. Entonces, el aparato crítico que trata de hacer, trata de andamiar, o sea, de acompañar nuestras formulaciones, nuestras hipótesis teóricas en el estado de desarrollo de ese tema en la disciplina. Muchas, como decíamos, así como este énfasis en las normas parece poner en lugar secundario el tema de nuestra hipótesis o nuestra tesis o nuestro descubrimiento, nuestra invención o lo que sea que estemos escribiendo en ese texto, al mismo tiempo muchas veces en los trabajos de acreditación académica no importa tanto cuál es nuestra gran idea, sino que esa idea cómo se relaciona con el campo disciplinar, con la historia de la disciplina, ¿sí? Cómo se relaciona con el campo de disciplina. Entonces, el aparato crítico acompaña, ¿sí? Nuestras hipótesis y tesis a partir, digamos, justamente de su inscripción en función de dos formas fundamentales, la cita y la nota. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy, cómo el aparato crítico se construye a partir de la cita y de la nota, y de qué manera se inscriben esas otras voces o esos otros textos en nuestro texto, ¿sí? Todo texto académico es lo que se dice en mi campo, un texto dialógico. ¿Qué quiere decir dialógico? Dialoga, se relaciona con conceptos que provienen de otras fuentes, con un estado de conocimiento sobre ese tema en nuestro campo disciplinar. Ese dialogismo, ese diálogo con esos otros conceptos y otras teorías a las cuales uno suscribe o con las cuales polemiza para postular su objeto, tienen que aparecer
tienen que aparecer en el texto que uno produce. Bien, la forma de inscripción de esas otras voces y de esos conceptos, de esas teorías, es a través del aparato crítico compuesto fundamentalmente por citas y por notas. Bien, ahora voy a compartir con ustedes una presentación en donde vamos a ir trabajando sobre estos dos objetos del texto académico. Denme un minutito, que vamos a ver. Bien. Bueno, voy a, para basarme, para sostener mi exposición y para poder dialogar también, por supuesto, a partir de ella, con lo que a ustedes les parezca interesante preguntar o comentar, voy a partir de, tomé un texto que puede no tener ninguna importancia para ustedes, sin lugar a dudas, pero un texto más o menos cercano al campo disciplinar. El texto tiene el título, es un artículo en la revista, se llama La biodiversidad, seguro de salud para ciudades en expansión, el caso de Guadalajara de México, es un artículo de la revista mexicana de la ciudad basado en la ciudad de Guadalajara. Después, cuando ustedes tengan esta presentación, que por supuesto que voy a compartir con ustedes a través de Mariela, seguramente después se lo va a enviar, tienen aquí el texto fuente, ¿sí?, para que puedan conocer el texto. Pero digamos, el texto es una excusa para mostrar, para repartir algún ejemplo concreto. Bien. Parto de la referencia completa del artículo, es decir, cuando uno produce un texto académico, tiene que obligatoriamente, para no ser acusado de plagio, ¿sí?, citar o referenciar nuestras afirmaciones o nuestros reenvíos a otros textos. Antiguamente, digo, para que la gente que tenemos más edad, se citaba, al final del trabajo se ponía lo que se llamaba bibliografía. Y la bibliografía implicaba el conjunto completo de artículos, de libros, o de materiales escritos, o documentos que uno había consultado. No necesariamente que uno haya citado en el cuerpo del trabajo, ¿sí?, que haya consultado. Yo podía consultar un artículo, un libro, una monografía o lo que fuera, pero no citarla, porque solamente me implicó a mí, digamos, reflexionar sobre mi objeto y no citarla. Bueno, por eso se ponía bibliografía. Ahora no se coloca más en un artículo, según las normas APA, la bibliografía. Se colocan las referencias bibliográficas. La diferencia va mucho más allá de un problema de denominación, sino que justamente acota la exposición de las referencias solamente a las fuentes citadas. Sean estas fuentes primarias, o sea, si yo, por ejemplo, desconozco si eso pasa en el campo de las ingenierías que ustedes trabajan, pero por ejemplo en mi campo, que yo trabajo de pronto sobre una obra literaria, por ejemplo cualquiera, yo trabajo sobre el Martín Fierro, esa es mi fuente primaria. Yo escribo un trabajo sobre el Martín Fierro. Si ustedes trabajaran sobre un estudio de otro, por ejemplo, un estudio, no sé, del impacto de la biodiversidad en las ciudades, supongamos sobre este artículo, esa sería su fuente primaria. Las fuentes secundarias, como les decía recién, son las que componen nuestro marco teórico y las que sustentan el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte en un trabajo? Es todo aquello que se dijo o se estudió sobre el tema u objeto que es mi objeto de investigación. El marco teórico es digamos, el encuadre, el paradigma desde el cual yo construyo mi objeto. Es un orden superior al orden del estado del arte, ¿no? Pero en cualquier caso, las referencias que yo consulte y que cite en las referencias
en el Estado le damos el mismo tratamiento a referencias primarias y secundarias. Ahora leo Viviana. Sí, el tratamiento es el mismo, pero ahí eso depende de la exigencia de la publicación. Vos podés poner las referencias primarias, podés separar entre fuentes primarias y fuentes secundarias. No es una obligación, puede ser una solicitud, ¿sí? Una solicitud de la publicación con la que vos trabajes o del trabajo académico que tengas que presentar en la instancia académica que sea. Pero las fuentes primarias y las fuentes secundarias tienen el mismo tratamiento en cuanto a, sí, se ponen las referencias de los materiales citados, ¿sí? Ahora bien, la reunión próxima, la del jueves, vamos a trabajar más que nada sobre las referencias bibliográficas en particular. O sea, sobre las referencias completas. Yo aquí pongo el dato de la referencia completa, en este caso, para que saber cuál es nuestro punto de partida. Yo voy a simular a partir de ahora que voy a citar este texto de distintas maneras, que es la que vamos a ver. Pero para que supieran a qué me estoy refiriendo cuando citan, les pongo aquí la referencia completa. Abajo en el zocalito en verde yo les puse, bueno, va apellido y la inicial del nombre de pila del autor, ¿sí? Es decir, no va el nombre completo. ¿Quieren que les diga la verdad? Me parece una barbaridad, porque hay gente homónima, y hay gente, yo conozco un caso de una persona con la que yo me formé, se llama Gustavo Bombini, y su hermano se llama Gabriel Bombini. Su hermano es abogado, él es doctor en letras, y son G. Bombini. O sea, dice, yo quiero poner Gustavo, porque mi hermano es Gabriel y se dedica a otra cosa, pero bueno, APA dice que es solo la inicial. ¿Qué es esa sigla que dice et al? Es una abreviatura de la expresión latina et altri. ¿Qué quiere decir? Y otros. Esto es una modificación que favorece, una económica, digamos, de la séptima edición de APA. Primero había que nombrar todos los autores que eran propios, que eran los autores de la publicación. Lo económico que resultó ahora de la séptima edición es que si son más de 3 autores, 3 o más, va el nombre del primer autor, et altri, lo que nos soluciona, nos resuelve la cosa de tener que citar a 15 personas, porque hay algunos artículos que a veces son muchos autores. Es et altri, que significa y otros, utiliza la sigla latina. Cuando se trata de dos autores, eso lo vamos a ver mejor el jueves, se utiliza el signo ampersand, ¿sí? La I griega se dice a veces, la I latina, ampersand, o también a veces se puede usar, también se admite la I griega, la Y griega, o la I inglesa, et ampersand, o la I griega, cuando son dos autores. Pero en cualquier caso va apellido y inicial del nombre de pila. El año de publicación, el año de la publicación, entre paréntesis, el título del artículo, esto se trata de un artículo digital, y por eso va el nombre de la revista y esa novedad, digamos, de los últimos años que se llama el DOI. El DOI no es más que las siglas de lo que dice ahí, Digital Object Identifier System, ¿sí? Que es ¿cómo decirlo? Una inscripción, ¿sí? Que se hace en ese sistema para poder identificar el objeto. Es como, el DOI es en los objetos digitales, o sea, en los artículos digitales, o en cualquier, digamos, publicación digital, es equiparable a lo que es el ISBN o el ISSN, no sé si lo conocen. El ISBN es la sigla de identificación y de registro de los libros, ISBN. Yo puedo buscar un libro, cada libro tiene su DNI, que es el ISBN. Toda revista tiene su DNI, que es el ISSN. Los artículos digitales tienen ahora un DOI, ¿no? Hay ¿cómo decirlo? Una lucha, digamos, sin cuartel, por la propiedad intelectual, ¿no? O sea, como en Internet, digamos, es muy fácil
digamos, apropiarse de lo ajeno, hay mucha lucha por identificar los objetos con una determinada afiliación. Bien, este es el artículo entonces que yo voy a usar, que podría usar cualquier otro, ¿sí? Algo que fuera más o menos afín a lo de ustedes y que yo pudiera leer también, ¿sí? Es decir, que a partir de este ejemplo podríamos elegir otro. Ahora bien, ¿qué me pasa? Decía citas ¿para qué? ¿Para qué vamos a citar? Básicamente, las tres razones para citar algo en un texto son las tres que están expuestas aquí en la diapositiva. Para argumentar, para ilustrar y para documentar. Para argumentar, decía hace un momento que yo puedo demostrar, ¿sí?, mis afirmaciones, mi hipótesis o mi tesis en conceptos, definiciones o investigaciones de otros. Entonces yo puedo citarlas para argumentar, o sea, para sostener mi tesis o hipótesis. O simplemente puedo ilustrar. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál sería la diferencia entre argumentar e ilustrar? El argumento trata, digamos, de respaldar lo que yo estoy sosteniendo. La ilustración puede prescindirse de ella, no es más que para tener mayor documentación o ejemplos de lo que estoy diciendo. Pero si se puede buscar una diferencia entre la argumentación y el exemplum, que se llama en latín, o sea, la ilustración, el ejemplo, es que podríamos prescindir de él, ¿sí? En la argumentación yo no podría, digamos, sostener lo que estoy diciendo, sino basándome en esos textos, o textos materiales, lo que fuera. Y para documentar, es decir, la cita de autoridad. Generalmente cuando se produce una cita de autoridad, ya no una cita de una información, de un documento, de un hallazgo científico, de una referencia técnica, sino que se cita a que fulano o mengano lo dijo, es para respaldarme en la autoridad del otro, es decir, no lo digo yo, Piacenza, sino que lo dice, no sé, Aristóteles, que es alguien que creo que tiene mayor autoridad que yo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la cita de autoridad es también un mecanismo argumentativo. En la argumentación también se puede contraargumentar, es decir, tomar una cita para polemizar con ella, Estas son las razones fundamentales por las cuales uno introduce una cita, ¿sí? Por supuesto que, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, nosotros, como nuestros objetos son fundamentalmente verbales, hay más profusión de citas que en un texto probablemente del área disciplinar de ustedes, que está bastante basado en, de pronto la ilustración son con tablas, con figuras, ¿sí?, que en el ámbito de las ciencias sociales es menos frecuente. Bien, yo puedo puedo citar en forma directa o puedo citar en forma indirecta, o lo que también se llama la paráfrasis, ¿sí? La cita directa, las leyes y decretos se citan o referencian. José, si vos vas a citar una ley o un decreto, tendrías que citar el texto si de pronto, no se me ocurre, dicen, por ejemplo, que la cita dijera, no sé, los carteles en una obra deben colocarse a la derecha, estoy inventando cualquier artículo, a la derecha, si es el texto, se citan. La referencia, ¿sí?, la referencia, que creo que vos querés referirte a eso, es que vos podés decir, de acuerdo con el artículo, no sé, hemos decidido colocar el cartel a la derecha, entre paréntesis, artículo 40 del Código Civil de la Construcción, no sé, estoy inventando, obviamente. ¿Qué quiero decir con eso? Porque en realidad no entiendo la referencia que vos decís, se cita o no. Cuando se cita algo, se cita un texto. Cuando se hace una cita, o sea, creo que vos querés decir referencias que vos podés aludir a, poner entre paréntesis, artículo 40, artículo 25 del Código de Construcción. Esa sería la oposición que vos estás haciendo de citar o referenciar. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Ah,
No, pensé que no se podía hablar, que era todo por mensaje. No, sí, pero si no, escribímelo, pero no hay problema. Yo decía No, por para que... ahí es un poco más largo. Yo, la duda que tenía es si, por ejemplo, yo digo artículo primero de determinada ley. Mm, De acuerdo al artículo primero, yo después tengo que poner en la bibliografía como referencia la ley de cuál lo estoy tomando, o directamente cuando estoy poniendo en el texto de acuerdo al artículo primero que dice tal cosa, y ahí terminó. O tengo que poner en las referencias la ley para que después vaya. O sea, te pregunto esto porque cuando trabajas con Word, viste que vos pones mm. referencias. Entonces, introducís al final del texto, suponete el artículo primero, un párrafo de, no sé, 36 palabras, lo encomillas y después, al final, tiene que estar esta referencia. Claro, no, lo que pasa es que vos no podés poner el artículo primero, o sea, hay una cuestión de jerarquías, digamos, primero tendrías que enunciar la ley y después el artículo, porque el artículo forma parte de la ley, o sea que no podría faltar en el cuerpo del texto. Ahí Bien. es más o menos un sistema, una cuestión de normativa que una cuestión de redacción, si se quiere. Vos decís, de acuerdo con la ley, no sé, decimos un nombre de una ley, de algo, qué sé yo, la ley de, Sí, cualquiera, qué la sé ley yo, de de acuerdo con tránsito, la ley provincial eh, de construcción, de acuerdo a la ley de construcción, artículo primero, y si vos querés citarlo, ¿sí? Ahí ya, digamos, lo que vos, no hace falta que vos pongas la referencia al final, pero vos podés poner el artículo sin la referencia anterior de a qué artículo a qué pertenece. bien, 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 bien. Ahí está. Primero tiene que estar el nombre de la ley, porque el artículo está subordinado a la ley. Perfecto, está clarísimo. Perfecto. Entonces, decía, bueno, la cita directa, y perdón, y otra cosa que quería mencionar. Sí, en Word, eso lo vamos a ver ahora en la reunión, es como, lo voy a mostrar, lo tengo un poco trabajado porque es nuevo. Ahora Google Doc te permite la posibilidad no solo de hacer referencias, sino también de hacer citas. Y es nuevo ese mecanismo. Ahora vamos a ver que existen las dos posibilidades. Bueno, decía, de resolvértelo digitalmente. La cita directa decía, menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, ¿sí? Esto también fue cambiando muchísimas veces, ¿sí? Va entre comillas, las comillas son la apertura y de cierre, y entre paréntesis se señalan los datos de la referencia, ¿no? O sea, los datos de la referencia van entre paréntesis. Y esto que a veces es complicado, digamos, es que el punto final va después del paréntesis, con la referencia. Y una cosa como que puede servir para recordar esto, que parece una pavada, pero bueno, un punto, es que en español, a diferencia del inglés, por ejemplo, el punto siempre es el último signo de puntuación. Es decir, nunca puede haber un signo de puntuación después del punto, excepto en un caso que vamos a ver ahora, pero siempre ustedes dudan, digan, ¿este punto va antes de la comilla, después de la comilla? ¿Dónde va? Siempre al final. Eso ahí, pongan afírmenlo con contundencia. En español siempre el último signo de puntuación es el punto. En inglés es distinto, por ejemplo. Pero si yo pongo las comillas y de cuerno pongo el punto, después de la comilla. Eso seguro, ¿sí? Siempre después, el último signo es el signo de puntuación en español, siempre es el punto final. Por eso el punto final. Pero bueno, en las lenguas va cambiando. Esto es cuando la cita está incorporada al texto, que es cuando tiene menos de 40 palabras, ¿sí? Decíamos. Ahora, esa cita directa, ¿sí? ¿Y por qué le llamo directa? Porque yo voy a separar mi palabra de la palabra del otro. Va a quedar tiene que quedar claro hasta dónde lo dije yo y hasta dónde lo dice el otro. Por eso muchas veces cuando se expone un trabajo se dice bla, 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 cito, y se enuncia, se lee la cita, o se la lee o se la dice, y luego se señala fin de la cita.
siempre tiene que quedar bien la cita demarcada como diferencia de mi voz y la voz del otro. ¿Cómo queda marcada? Con las comillas y los 2 puntos, ¿sí? También otra cosa que a veces digo esto, los errores típicos que uno comete, en español, después de los 2 puntos, va mayúscula solo en el caso de que la cita lo tenga. O sea, supongamos, en este caso, la cita comenzaba con mayúscula, yo conservé la mayúscula. O bien, supongamos que al principio de este texto hubiera un nombre propio, y los nombres propios llevan mayúscula, va mayúscula. Pero si no, después de los 2 puntos nunca va mayúscula en español. Siempre va minúscula, excepto, insisto, se trata de una cita que ya tiene la mayúscula, o se trate de un nombre propio, que los sustantivos propios tienen mayúscula. Entonces yo puse, esta es una cita de menos de 40 palabras integrada, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre la que no está integrada, ¿sí? También se llama basada en el texto o narrativa. Digamos, a ver, ¿qué uso tiene esta cita? Es que permite una mayor fluidez porque, como su nombre lo indica, es narrativo, o sea, se integra a mi discurso. Entonces yo puse, me invento obviamente, como señalan Curiel et altri, 2022, los datos del texto con el que venía, y yo tomé un pedazo del texto que está en la página 12, ¿sí? Y lo gracioso de todos estos temas es que me olvidé el punto. Ajá, miren, esperen que le vamos a poner, antes que quede ahí, acá le vamos a poner el, ¿sí? Ahí está, miren qué detalle, le faltaba el punto. Bien. El punto final, como les decía, y yo para demostrarles justamente cómo faltaba, para que no quede ninguna duda, va al final, ¿sí? Va al final. Incorpora, ¿sí? Ahora, fíjense que yo separé acá. Por un lado puse el apellido de la referencia del autor, la fecha de esa publicación y la página al final. ¿Por qué puse la página al final y no la puse al principio? Porque va incorporada en la narración de mi texto, ¿sí? Entonces yo puedo hacer ese desglose, porque el nombre de los autores está en mi texto. Yo digo, como señalan, yo digo, bueno, hasta acá hablé yo. Ahora voy a contarles lo que dice otro. Señalan Curiel et altri en un artículo de 2022, en la página 12, y como recién decía José, haciendo la referencia a las palabras de José, al final del texto yo digo, bueno, pero a ver, ¿cuál es este artículo? Voy a ir al final del artículo, y voy a encontrar que en las referencias bibliográficas va a estar citado Curiel et altri, el artículo que les mencionaba a su momento, ¿sí? Ahora yo voy a citar, pero de una forma textual, sin integrarlo en mi texto. Esto es, ¿cómo decirlo?, lo que produce un corte más abrupto, ¿sí? Produce un corte más abrupto, y aparte de producir un corte más abrupto, digamos, tiene un mayor carácter de collage, digamos, de inserción, algo que se inserta. Entonces yo inventé un texto que venía escribiendo, y puse en ese texto que inventé: actualmente nadie duda acerca de la necesidad de una intervención interdisciplinaria para garantizar la calidad de vida urbana. Un invento mío, 2 puntos, abro las comillas. Las grandes ciudades con crecimiento expansivo se distinguen por generar los mayores niveles de presión al ambiente que degradan el sistema viviente, con repercusiones significativas a la salud de la ciudad, ¿sí? Y acá, esperen que me olvidé, acá también me faltaba el punto, vaya, omisión, ¿sí? Y entonces yo le pongo la cita, es un injerto, ¿sí? Otra vez, acá está. Es un injerto. Es decir, ¿qué quiero decir con que es un injerto? Es algo que yo pongo como una manera de, digamos, de retomar las palabras de otro, pero sustraerme a ese texto. No lo incorporo a mi palabra, no me lo apropio. Simplemente lo pego como una manera de argumentar lo que vengo diciendo. ¿Por qué yo sostengo que hay una necesidad de intervención interdisciplinaria para garantizar la calidad de vida urbana? Porque
le pasa esto porque de acuerdo con Curiel y Daltrey, estas son es la influencia, ¿sí?, de la expansión de las ciudades sobre la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, no lo digo yo, lo dicen Curiel de Daltrey, entonces yo me autorizo en las palabras del otro. Esas serían las dos formas más habituales de una cita directa, es decir, como un injerto o como una incorporación narrativa, o sea, una incorporación a mi discurso. Obviamente, cuando yo incorporo la cita a mi discurso, estoy mostrando una mayor adhesión o una mayor cercanía de lo que yo digo con lo que yo estoy citando. Cuando yo lo inserto, ahí mantengo una mayor distancia. Ahora bien, en los últimas, a partir de más o menos de la 5ª edición de APA, o sea, antiguamente eran por la cantidad de líneas que tenían. Una línea, o sea, cuando una cita tenía más de 3 líneas, se ponía separada del cuerpo del texto. Actualmente, creo, si no recuerdo mal, a partir de la 5ª edición de APA, como lo de las líneas era un poco discutible, porque dependía del tamaño de la letra, o los márgenes de lo que uno estuviera escribiendo, se empezó a regular a partir de la cantidad de palabras. Y entonces se considera cita extensa, así se llama. Una cita extensa es aquella que se considera de más de 40 palabras. ¿Cómo se cita una cita extensa? Se separa del cuerpo del texto, va sin comillas, va alineada a la izquierda y tiene que tener, digamos, 5 espacios más o menos son 5 espacios de tabulador. Todas las citas van a doble espacio y el punto final, y esta es la única excepción, va antes de los datos, al final del texto. Antes de los datos o al final del texto. Bien, generalmente una cita directa o más de 40 palabras tiene que, digamos, justificarse, o sea, se justifica una cita tan extensa cuando es algo que efectivamente se quiere destacar. Lo que, digamos, mi comentario sobre esto es que antiguamente se destacaba en una letra de cuerpo menor. Digo, esto hace un cambio también en las últimas, se ponía, por ejemplo, si uno estuviera escribiendo en una fuente 12, se escribía en 10. Bueno, hoy no se cambia el tamaño de la fuente, se escribe en la misma fuente. Y una advertencia importante al respecto es que hay una tendencia a veces que las personas citan, ya sea en la cita incorporada al texto o una cita extensa separada, en bastardilla o cursiva, itálica se llamaba antiguamente cuando existían las máquinas de escribir. Bueno, no. Hoy digamos, se llama redondas, ¿sí? Cuando la letra no tiene ninguna marca particular, o sea, es una letra no marcada, se llaman redondas. No van ni en negritas, ni en bastardillas o cursivas, va en redondas, y del mismo tamaño de la fuente. Y también otro de los errores habituales es ponerle comillas, bueno, va sin comillas. Acá veíamos entonces, yo ¿qué hago? Le puse, estoy tratando de sacar, ahí está. Tomé la cita, ¿sí? La cita, y fíjense que el punto está acá sí puesto antes, ¿sí?, del paréntesis, y después todos los datos. Esto también otra aclaración, digamos, porque también ha ido cambiando. Página habitualmente se abreviaba PAG, P-A-G. Bueno, desde ya hace tiempo es P, una única P, y si supongamos que la cita alcanza a más de una página, se escribe PP. Páginas, el plural de páginas es PP. Acá incluso fíjense que en el interior de esta cita, ven cómo esto va cambiando. Yo cuando buscaba los ejemplos, o sea, yo acá está copiado, ¿no? Tal cual como estaba, fíjense que en este caso está citado el Daltrey que vimos nosotros,
el año, pero no está separada la coma, que generalmente en los primeros modelos se ponía 2 puntos, después coma, pero bueno, no puede no haber nada acá, tiene que haber una coma, pero sin embargo en este artículo y en muchos encontré sin coma, yo copié tal cual como estaba. Y la página se indica la P, pero también hay casos en donde esa P desaparece. La forma digamos, convencional, la forma canónica es con la palabra P, y con comas o con los 2 puntos aquí entre el autor, el apellido del autor y la fecha. Fíjense que esto es todo, digamos, otro sistema, un sistema de normas APA anterior, no lo que yo escribí, que esto el invento que hice yo, que esto es lo que está en negritas, sino las referencias internas, ¿sí?, del texto, porque a veces uno puede, y eso también esto es importante señalarlo, uno puede citar algo que está citado por otro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, supongamos que yo quiero citar lo que dice, no conozco el nombre completo, pero Shanahuan, ¿sí? Dice, puede determinar la salud de la población en diferentes vías directas e indirectas, según Shanahuan et al. Ese Shanahuan, yo podría de pronto estar leyendo este texto, a mí esta afirmación de este señor Shanahuan, o señora Shanahuan, me puede servir. Yo puedo decir entonces que Shanahuan et al. 2015, citado por o en Curiel et al. ¿Me explico? O sea, una cita como en una caja china, una cita dentro de una cita. Yo puedo citar la cita dentro de una cita. Lo que hago es iterar el mismo momento, el mismo procedimiento. Apellido, autor, apellido inicial del autor, fecha de publicación, nombre del artículo de la publicación si lo tengo, en la preposición en, Curiel et al., etcétera, etcétera, lo que ya vimos antes, ¿sí? O sea, esto es, hay una pregunta. En la referencia al final del documento, en ese caso, ¿cómo serían? Bien, ahí espérate que lo voy a ver cómo, no sé si es Walter me estaba preguntando, Walter, lo que estoy diciendo yo ahora, ¿cómo sería cuando es una cita dentro de una cita? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Permiso, prendí el micrófono. Sí. Me refería a la referencia al final, si debería incluir en mis referencias también al trabajo citado dentro de mi cita. No sé si me explico. No, salvo que vos cites lo citado. Claro, bien. No, solamente, digamos, en este caso, como yo puse la fuente que es el Curiel et al. Salvo que vos cites lo citado, ahí sí. Porque a veces uno llega a que eso, bueno, es la única lógica que tiene esto, fundamentalmente, que es que a vos te sirva como una fuente de información, o sea, porque a veces uno de pronto, leyendo un artículo, dice, mira lo que cita, entonces lo puede ir a buscar. Si las referencias son equivocadas, no lo encontrás. Ese es el punto, ¿no? Entonces eso sería el principal sentido. ¿Se puede citar, Curiel? Vos decís, si se puede poner, Inés, vos lo que preguntás ahí, es si se pueden poner si se puede fragmentar. Eso es lo que me está preguntando, si se puede fragmentar, o no entiendo. Si se pueden poner 2 puntos después del año para la página. En lugar, o sea, 2022, 2.12. No, ahora no, se usa la coma, ¿sí? Digamos, en los últimos modelos es la coma, pero de todas maneras, ahí en realidad, espera que estoy pensando, no, iría dentro del paréntesis, ¿sabes por qué? ¿Dónde lo podés separar de esa manera? El apellido del número, de la fecha de publicación y la página, cuando se trata de la cita narrativa, que es el ejemplo que daba antes. ¿Me explico? ¿Te acordás que, espérate, lo que vuelvo para atrás, espérate, dame un segundito. Espérate, ¿dónde lo tenía? Acá. Mirá, ves que en este caso que yo puse, Comunidad Circular 2022, bla, 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 qué sé yo qué dicen, página 12. Esa es la descomposición que se admite.
De acuerdo, gracias. Y Una consulta, Paola. En lo que estábamos viendo, no, en la, pero no sé si es posterior o anterior a esta, no, posterior a esta me parece, esta. Ahí, esa es la cita directa, bueno, ahí dice margen 254, sí, y en el ejemplo dice marcaba 1.27, 1.27, que es lo la acabo de sangría advertir. francesa o la sangría de la primera línea. Sí, pero es la salida, ahí eso déjame que me verifique porque ahí me entró, lo dejé pensando porque dije lo voy a cambiar cuando lo plantee, cuando se los comparta, porque en realidad son 5 espacios y algunos cuentan como 2.54 y otro como 1.27. Déjame que lo verifique, pero Claro, es lo que porque vos dijiste. normalmente el texto el cuerpo Mm, va con una sangría, que me parece que es 1.25 o 1.27, la primera línea. sí, es la sangría francesa como vos dijiste, que es Y 1.27. después cuando, por ejemplo, cito algo que tiene más de 40 palabras, ahí para diferenciarlo, no sé, te pregunto, para diferenciarlo, ¿le das un mayor espaciado, pero a todo el texto o solamente A todo el a la texto. Esa primera es línea? no, el 1.27 habla de la sangría francesa, ahí está el tema. El 2.54 es el sangrado. El- la, la- la- la, mm, la silueta que te queda, ¿sí? Es el margen del texto. Y dentro del texto, más achicado, ¿me explico? A ver, no sé Claro, sí, 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 cómo. sí, sí, no, no, yo te entiendo. Está claro, lo que pasa es que no veía el 2.54, o sea, Porque no hice lo que yo dentro de, tendría. Perdón, y bueno, te aparte, interrumpo. me imagino que es por un tema de espacio en las transparencias, ¿no es cierto? Que si no, no se vería, pero el espaciado es doble. El espaciado, no, pero el espaciado es doble del interlineado. El interlineado, sí, sí, por El eso. interlineado es doble. El margen es los 2.54, que es un margen mayor de, digamos, queda como una caja, digamos, ¿sí? Sí, 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 Bien, ahí está. Y después la sangría francesa es la sangría de la primera línea de cada uno de los párrafos. está. ¿Se Bien, ve? gracias. Sí, sí. Bueno, espera que vuelvo para atrás que me perdí. Acá. No, lo que pasa es que acá lo que no se ve, y que yo en realidad eso es un error mío, digamos, un error de presentación, es que yo tendría que haberte mostrado esto dentro del el texto mayor. ¿Me explico? No se ve porque está la cita sola. Le Sí, sí, faltan los por márgenes. eso decía, supongo que es por una cuestión de espacio en la transparencia, si no quedaría muy chiquito. Claro, no, está todo el texto nada más. Bueno, la otra forma de la cita es la cita indirecta o a través de la paráfrasis. Es la más delicada de todos. ¿En qué sentido? Es la que uno puede meter la pata más fácilmente desde el punto de vista de las normas de plagio. Ustedes saben que hay hoy montones de software este, de lo que se llama integridad académica, software de integridad académica. Son los que, digamos, los filtros que se pasan para ver que haya, o sea, que las ideas de un texto no sean plagiadas, no sean de plagio. Mi recomendación es que para una persona cuyo tema no sea la escritura, digamos, o no tenga una habilidad verbal, digamos, en sentido, evite la cita indirecta, porque es fácil que quede contaminada la propia voz con la del otro, y que cuando pase un sistema de integridad académica salte como plagio, cuando efectivamente uno no tuvo la mala voluntad del plagio, sino que por una falta de habilidad de la paráfrasis, usó palabras del texto fuente y entonces salta el match, digamos, de la integridad académica, del software. Que no se va a preguntar si está parafraseando o no está parafraseando, porque va solamente a identificar las palabras que
que dan con el registro de sus bases, ¿sí? Entonces, lo que yo hice acá es, en alguna medida, parafraseo, yo decía, en el trabajo partimos de la hipótesis de que los sistemas tienen un valor terapéutico, y otra vez me olvidé acá, espera. A propósito, me comí todos los puntos. Tiene un valor terapéutico basado en ciertas condiciones del ambiente, vivenciados como placenteros. Y entonces yo puse ahí, Curiel et al. 2022, página 12. Es decir, yo no estoy, digamos, citando en el sentido de la cita textual, estoy reescribiendo con mis palabras lo que dice otro. Aquí pongo los mismos datos, ¿sí? O si la cita es como había dicho al principio de la reunión, esto que cuando hablaban del artículo, de pronto yo puedo poner Curiel et al. Sin la página, ¿sí? Sin la página. También podría escribir esto, y no es correcto. Curiel et al. 2022 también sería correcto, ¿sí? En la medida en que yo puedo poner mayor o menor información, pero siempre tengo que reenviar a ese texto del cual he tomado la idea. Y si estás parafraseando a alguien también, pones la cita, ¿por qué quedaría como plagio? Quedaría como plagio, te decía, para los sistemas de escaneo de integridad académica. Turnitin, se llama Turnitin, es uno de los más conocidos, y después, por ejemplo, Google Doc también tiene un sistema actualmente, algunas plataformas educativas como Google Classroom, tiene sistemas de escaneado. Ese sistema de escaneado que encuentra palabras, si vos lo parafraseaste mal, ¿sí? Le va a saltar al que está haciendo ese escaneo con que eso está copiado a otro lado. Tendría que tomarse el trabajo de ver que la referencia está escrita, ¿sí? Pero si vos usaste palabras, por más que la referencia esté escrita, vos estás usando las palabras de otro, sin ponerle comillas, o sea, sin distinguir tu palabra de la del otro. Y un sistema, por otra parte, un sistema de reconocimiento de la integridad académica no va a entrar en ese debate. Si alguien después se toma el trabajo de fiscalizarlo, va a ver que faltan las comillas. O sea, si vos vas a citar exactamente, tenés que poner las comillas. Si vos lo vas a usar en otro sistema, mi recomendación a través de la paráfrasis es que tomes la precaución de no utilizar algunas de las palabras de la cita, porque te puede generar un problema. Por supuesto que si alguien fiscaliza, como decías vos, tengo que poner el chat, que estoy, Esteban, si pones la cita, alguien puede inferir que no está diciendo el plagio, pero está usando las palabras de otro. La palabra, por más que vos pongas el dato, pusiste la palabra de otro y no las diferenciaste con una comilla. Digo, es una recomendación, por supuesto que está, pero en un escaneo automático eso no salta sin indagación, sin preguntarse al respecto. Bueno, actualmente hay algunos recursos para facilitarse las cosas, ¿sí? Para facilitarle las cosas. Uno de los recursos para facilitarse las cosas es que muchas publicaciones tienen la referencia de cómo citar. Aparecen a veces con un sistema, o con 2 o 3 sistemas, APA, MLA, Chicago, lo que fuera, o esto es un recurso que aparece en Google Académico. Si uno entra en Google Académico, es decir, antiguamente se llamaba Google Scholar o Google Académico, o sea, por su designación en inglés. A ver, voy a hacer una simulación, a ver si puedo hacerlo. A ver, vamos a buscar acá. Si puedo simularlo. A ver si entro acá. Bueno, entro en Google Académico y voy a buscar, no sé, busco la palabra artículo.
Bien, entonces supongamos que entro acá, si se fijan, acá donde están las comillas, está indicado cómo se cita. Y la primera forma de que se cita dice, ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve bien? No, se ve la pantalla del Anterior, la PowerPoint. presentación. Ahora esperen que ahora la saco. Ahí la saco. A ver ahora. A ver, No, Ahora nos vemos todos. sí, yo lo estoy viendo, hola. Espérate que un minuto que entro por otro lado. Ahí, no. Aún no Fue estás Paola, se compartiendo. fue la pantalla. Ahí está, un segundo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Ahora sí. Bien, ahora sí. perfecto, perdón. No me di cuenta que había... Bueno, vuelvo para atrás. Entonces, vamos a hacer así. Vuelvo al Google Académico. Llegué al Google Académico googleando, simplemente puse... ¿No? Google Académico, entro a Google Académico, Google Scholar, y puse, bueno, artículo sustentabilidad. Bien, entonces voy a tomar este primer artículo. Fíjense que dice, tiene las comillas y dice citar. Si yo hago clic acá, aparece la cita. Lo que pasa es que no siempre está bien. Digamos, para mí es un recurso, ¿sí? Es un recurso que se puede utilizar para, digamos, tomar la referencia. O sea, pues yo esto puedo copiarlo y pegarlo en mi trabajo, ¿sí? Pero hay que chequear, digamos, que la información, por ejemplo, en este caso, no leí el artículo, pero en principio parece que estuviera bien citado, ¿no? Porque tiene el apellido en los nombres, pero está ampersand, ¿sí? Uniendo los dos, está la fecha de publicación, está separado con un punto, está el nombre del artículo, papeles de poblaciones presumiblemente la revista, porque está en bartardilla o en cursiva, el número de la revista y la página, no figura, lo único que uno podría hacer que para ser más canónica tendría que decir coma, página, pp.153.176. En este caso sí, pero no siempre se cumple. No siempre se cumple. Es decir, yo he tenido casos en donde voy a buscar esto y está mal. De todas maneras, te sirve absolutamente el dato, porque digamos, te facilita la información si de pronto no la encontrás en la página, ¿sí? Pero no es muy fiable en ese sentido, no es muy fiable, o sea, se puede encontrar uno en un error. Bueno, está ISO 690, que la norma ISO, que ustedes la conocerán mejor que yo, y Modern Language Association, que es la que generalmente se utiliza en los textos de letras o de ciencias sociales, ¿sí? Esto que aparece acá, BibTeX, EndNote, RefMan y RefWorks, son sistemas de construcción de referencias. Son sistemas, son software que se compran, ¿sí? Y que permiten para armar, por ejemplo, cuando uno está escribiendo una tesis, tener el conjunto completo de las referencias. Entonces, una vez que uno citó una obra, una página de una obra puede volver a buscar esa referencia. Si no tiene, ¿sí? este recurso, otro recurso que te ofrece, digamos, para facilitarte el trabajo Google Académico es el siguiente. Cierro acá, y a ver si puedo mover esto. Es crearse un perfil, ¿sí? Acá está el perfil, ¿no? Puedo crearme un perfil, ¿sí? En Google Académico, y ahí, bueno, mis datos, obviamente eso, digamos, puede ser, bueno, esto yo no tengo la foto, pero bueno, tengo mis datos y los artículos que yo he escrito. ¿Y por qué, para qué sirve crearse un perfil? Porque acá, en donde dice mi biblioteca, yo puedo ir guardando los artículos que encontré. Vieron que muchas veces pasa que uno está leyendo, está investigando sobre un tema determinado, está escribiendo un artículo determinado, y de pronto encuentra lo que le interesó, pero no tiene tiempo, digamos, de guardárselo, copiarlo, descargar el artículo en su máquina. Entonces, lo que puede hacer es crearse esa biblioteca, ¿sí? Crearse esta biblioteca, pero para eso primero tiene que crearse un perfil. Crearse un perfil tiene también la ventaja de que
si alguna persona busca nuestros trabajos, puede hasta en el perfil encontrar todos los trabajos también que uno ha publicado en función si a uno le interesa. ¿Por qué? Porque en Google Académico, vuelvo para atrás, a ver, dijimos artículo de sustentabilidad, ven que tienen la posibilidad no solo de citar, sino también de guardar. Esto yo lo puedo guardar en mi biblioteca y entonces así me voy armando una base de datos, ¿sí?, de las informaciones que yo necesito. Bueno, también está, digamos, por cuántos otros artículos han citado este artículo. Se ve que 131 artículos citan este artículo de Lezama y Domínguez, ¿sí? Bueno, voy a salir de acá de la presentación, y ahora teóricamente tendrían que, esperen que voy a buscar la pantalla, y voy a compartir otra cosa. Bien, hasta acá, ahora están viendo, ven un documento de Google que se llama ejemplo, ¿están viendo eso? Bien, perfecto. Esto es lo que yo les decía que es más o menos reciente, es bastante reciente. Es decir, esto es un Google Doc, ya saben, pero yo tengo la posibilidad de acá en insertar, ¿sí?, por un lado, bueno, vínculos, una nota al pie. Esto es lo que ya estaba, esta es la nota al pie que va al final. Pero al mismo tiempo yo puedo, vamos para atrás, el nuevo formato, que lo encuentre, no sé por qué no lo encuentro ahora, denme un segundo. Acá está. Herramientas. No era insertar, nota al pie, esto es para cuando yo tengo que, ahora como vamos a ver las notas de reenvío y de ampliación, que ahora la vamos a ver. Pero la herramienta de la cita, esto es nuevo, que es citas. ¿Qué es citas? Cuando uno hace clic en citas, aparece la posibilidad de citar según todos estos formatos. MLA octava edición, APA séptima edición, Chicago, que es el sistema, digamos, se llamaba Harvard, también en un momento Chicago, que es el sistema autor y fecha. Yo hice, digamos, ya este camino, puse APA séptima edición, y agregar la fuente de la cita. Esta cita que ustedes ven en la pantalla, ¿sí?, que dice en el plasmado seguiremos lo planteado por Pérez que plantea, Curiel, bueno, no data, o cine data, no data, que es, porque yo no puse ese dato, página 12, y abajo dice references, o referencias bibliográficas, lo pone en inglés, están los datos del texto completo. ¿De dónde sacó esta información el documento para poder completar la cita y la referencia? La sacó de acá. Yo pongo el tipo de fuente, sitio web, por ejemplo en este caso, y bueno, citar manualmente. Entonces yo pongo todos los datos, ¿sí? Como ven, no sé si se ve, con el autor, esto ya lo hice, el procedimiento yo lo armé para ya mostrárselos, pongo el nombre, el apellido, el título, el editor, año de publicación, edición, volumen, URL, la URL, bueno, en el caso de que sea una página web, el DOI, en el caso de que el documento tenga DOI, no todos los documentos tienen DOI, sino los más recientes, y con todas esas fuentes, con toda esa información, ya al final, vamos a poner cualquier cosa acá, ¿sí?, puedo agregar fuente de la cita y ya directamente aparece formulada, ¿sí?, e insertar referencias, que es lo que hice antes, ¿sí? Entonces yo puedo gestionar, si quiero, yo prefiero hacerlo manualmente, pero si quieren, puede hacerlo en forma automática, porque al mismo tiempo después puede ser que esa cita se repita, en donde ustedes tengan ya los datos puestos y vayan cambiándole, por ejemplo, las fuentes, las páginas, ¿sí? O sea, la misma cita, pero a distintas páginas. Esto es un recurso que es nuevo, en Google Doc no lo tenía solamente lo de insertar, como les decía, nota al pie, no tenía lo de la herramienta de colocar o de introducir las citas, ¿sí? No cambia nada la información, lo que cambia es el procedimiento, que es, digamos, automatizado. Esa sería la única
el único cambio. Voy a volver a la pantalla anterior. Denme un segundo. La cerré. Un segundito. Acá está. Compartir pantalla, ahí volvemos a la presentación, compartir. Bien, esto que decíamos recién, lo que venimos diciendo, tiene que ver con lo que se llaman, son las citas, ¿sí? Dijimos que las citas es, digamos, la forma de introducir la palabra de otro en el propio texto, mostrando mayor o menor distancia con aquellas fuentes primarias o secundarias a las que estamos haciendo referencia para argumentar, para ilustrar o para autorizar nuestra exposición. El otro componente del aparato crítico son las llamadas notas, ¿sí? Actualmente, generalmente todas las publicaciones solicitan la nota al pie. Los que tenemos más edad sabemos que era costumbre hacer las notas al final del texto. El problema de notas al final del texto es que es engorroso para el lector porque tiene que entrar a buscar hasta el final del documento para ver dónde están las referencias, ¿sí? Las notas, las llamadas que nosotros hacemos. Por eso se solicita que la nota sea fundamentalmente al pie. ¿Para qué sirven las notas? Son justamente, como dice la presentación, enunciados que a pie de página o al final del texto tienen por tema un segmento del cuerpo principal de la obra al que remiten, y los autores lo usamos para agregar una información que de hacerlo en el cuerpo del texto obstaculizaría una lectura fluida del mismo. Hay básicamente dos tipos de notas de reenvío o envío y notas de ampliación. Las notas de ampliación son generalmente, digamos, se utilizan para citar el texto en su lengua original. En el caso de, por ejemplo, cuando de pronto nosotros tenemos una cita en otra lengua, tenemos dos posibilidades. O podemos traducirla nosotros, si tenemos la posibilidad de hacerlo, y entonces se la nota al pie, se indica que la traducción es mía, o la traducción me pertenece, o la traducción es propia. Esas son las tres formas de enunciarlo, habituales. O puedo decir que, o puedo directamente traducir y citar en la nota de ampliación, por ejemplo, la cita original, en su lengua original. O, insisto, aclarar, definir o ejemplificar, por ejemplo, muchas veces cuando se define un concepto. A veces se define un concepto que es marginal a mi exposición, y se pone al pie del texto. Las notas de reenvío o envío pueden ser referencias internas al texto que estoy escribiendo o externas al texto que estoy escribiendo. Yo puedo reenviar a mi propio texto diciendo que en otro capítulo, o más adelante, o páginas que ya pasaron, dije algo que está ligado con lo que estoy escribiendo. O bien puedo reenviar a algo externo. ¿Qué quiere decir con algo externo? De pronto reenviar a la lectura de alguna de las obras que estoy citando, o que no estoy citando, ¿sí?, en cuanto al cuerpo del texto, pero que sí voy a poner las referencias bibliográficas como una fuente fiable, una fuente que a mí me parezca válida de reconocer. La presentación, pues, es la sigla que habitualmente se utiliza, la abreviatura es CFR, o ver o véase, ¿sí? Son las dos expresiones que se utilizan, las dos abreviaturas que se utilizan para establecer esa nota de reenvío. El procedimiento para la documentación es el mismo que antes. Bueno, yo inventé este texto, decía, acá es lo que no pude hacer, pero porque era un impedimento del entorno. Yo no pude poner acá la nota la tuve que poner manualmente, tuve que inventar el paréntesis con el 1, la rayita y la nota al pie, porque el sistema de Google Slides no me permite a mí hacer notas, no tengo forma de hacerlo acá.
tendría que haber hecho un documento, ¿no? Dice, en esta investigación partimos de la hipótesis de una fuerte imbricación entre ambiente y calidad de vida, ¿no? Y entonces pongo, confróntase, acá lo puse las dos formas, no es que hay que poner lo mismo, hay que confróntese, o pongo véase, o ve punto, Curiel et al. Bla, 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 la diversidad, seguro de salud para ciudades en expansión, caso Guadalajara, en la Revista Internacional de Sostenibilidad. Es decir, lo que yo hago es enviar a esa lectura, no la cito, no cito el texto, pero sí pongo la referencia para invitar a mi lector a que siga informándose sobre ese tema en esa referencia. Y finalmente, la nota de ampliación, ¿sí? Fíjense que yo no remito a una, ahí claro, ya no cito una referencia externa, sino que, digamos, desarrollo un texto que complementa mi enunciado interior. Yo digo, por ejemplo, inventé este texto que decía, el valor terapéutico de los ecosistemas respecto a las dimensiones de serenidad, espacio reparado y refugio, al parecer está relacionado con la experiencia emocional y exposición a estímulos recibidos como placenteros, brindar confort y generar seguridad. Eso está tomado del texto de la biodiversidad. Entonces yo puse, 1, llamamos valor terapéutico la capacidad de contribuir a la salud mental de la población de un tejido urbano. O sea, yo aclaré en mi texto la acepción que yo le otorgo a ese concepto de valor terapéutico de un ecosistema. El aparato crítico, entonces, de esta manera, tanto puede enviar a otras fuentes, a otra autoridad sobre el tema, o puedo yo misma acompañar mi texto para facilitarle o para ampliar la información a mi lector, sí, a la audiencia. Una pregunta con respecto a dónde va la nota, la llamada. Vos ahí habías puesto valor terapéutico, y bueno, haces toda una consideración, y lo pones al final de la frase, o puede ir al lado de valor terapéutico. Sí, pero lo puse al final de la frase por dos motivos. Una es que lo que expliqué antes, que no tenía forma de hacerlo en la slide. Si tuviera, está. no tenía forma de introducirlo. Pero no, vos podés ponerlo. Las dos formas estaría correcto. Sería mejor próximo a la expresión, pero puede estar al final. Porque, digamos, cierra el sentido del texto. Pero ahí fue un impedimento. No tenía forma de hacerlo en el slide. No tengo forma. No te permite. Te permite, sí, en un Google Doc o en un archivo de Word. Gracias. Bien, hasta aquí sería, digamos, lo que había preparado para hoy en relación con las citas textuales y las citas directas y la nota del aparato crítico. La próxima reunión trabajaríamos sobre las referencias bibliográficas, o sea, cómo se construye una bibliografía. Quedan unos minutitos, podemos conversar o ampliar alguna pregunta o alguna discusión. Ustedes dirán. Sí, acá estoy viendo. Esperen que ahí me parece que me comí algunas preguntas. Si estás, ya está. ¿Se puede repasar nuestro trabajo en algún software libre? Sí, si vos, Esteban, lo que vos preguntás es que si hay, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo sería repasar? Que vos decís que si podemos chequear, filtrarlo, digamos. Si lo podés filtrar, o sea, para ver que no tenga, no haya, que no aparezca referencias, ¿a eso te referís, Esteban? O sea, que no te filtre mal, que de pronto vos tenés referencias, ¿a eso te referís? ¿Está ahí o parte? No está, Esteban. A ver, me parece que la presentación es muy clara. Bueno, me alegro. Los temas de plagio que hablaste a la mitad, claro, exactamente, chequear de no haber caído en plagio. Sí, bueno, no, creo que Esteban no está escuchando, pero hay
lo que yo acabo Ahí de... hay un comentario, Pau. Esteban dice, por el tema del plagio que hablaste a la mitad, chequear de no haber caído en plagio. Sí, eso, pero lo que me parece que él decía es si había algún software que vos podías, digamos, para asegurarte, digamos, como quien dice, filtrarlo, digamos, a ver que esto pase, digamos, me parece que se refiere a eso, que se refiere al filtro. Ahora, ahí viene un mensaje al final. Sí, chequear, ahí está, perfecto, ahí te entendí bien. Mira, lo que aparece ahora, a ver si lo logro hacer, Google Doc. Ahora Google Doc tiene la posibilidad, incluyó la posibilidad de hacer ese chequeo. A ver si yo lo logro hacer, espérate, si no, te lo prometo porque no había. Una de las cosas que yo hago cuando recibo los trabajos de alumnos es copiar y pegar, digamos, en Google, digamos, directamente. Pero si no, porque los otros son todos, pero hay una forma, a ver si lo logro hacer, dame un segundo, ¿no? Que si logro... porque es nuevo eso que trae Google, que para mí lo heredó de los documentos de... Dame un segundo, ¿no? Había... No, este no sería... No, te lo debo, pero me lo apunto, Esteban, porque hay una cosa nueva. No, hay una cosa, Viviana, hay una nueva... No, gratis software no hay nada gratuito. Lo que hay es una nueva funcionalidad de Google, de los Google Docs, que de última vos podés copiarlo en un documento o abrirlo en un documento de Google Doc y ahí chequearlo, pero no estoy encontrando cuál era porque eso es muy nuevo. Sí estaba, pero bueno, es una forma indirecta de hacerlo. Vieron que el sistema que tiene de aula virtual Google, que se llama Google Classroom, bueno, Google Classroom sí tiene un filtro que se puede utilizar. Vieron que Google Classroom tiene una herramienta que se llama tareas. En esas tareas uno puede abrir, sería el camino, la ruta sería Google Classroom, tareas, dentro de las tareas, abrir un archivo Doc, un Google Doc, y ahí a la derecha te aparece filtro, ¿sí? Justamente para ver la integridad. Eso es lo que es gratuito hasta el momento, pero Google Doc acaba de incorporarlo. Para mí, que lo que hicieron es sacar esa funcionalidad del aula virtual y la llevaron a los Google Doc. Lo que no tengo ahora es la ruta. Eso que estás mencionando, Viviana, que vos ahí les pasé, ¿qué sería? ¿Un video? ¿Un video de qué? Ah, que supuestamente... No, que Es te un lo puedo video. afirmar. Sí, tenés razón, sí que existe. Lo que no tengo en este momento es para ofrecerles esa ruta. ¿Sí? No tengo la ruta porque es nuevo. Estaba en Google, en la aula virtual de Google, pero no estaba en los Google Docs. Pero sí acaba de llegar, eso sí me consta porque lo descubrí en estos días, pero yo prometo firmemente para el jueves traerles la ruta. No, aparentemente no, pero no quiero afirmártelo. Lo que sí me lo agendo para que el jueves darles una respuesta al respecto, pero porque no me acuerdo de la ruta ahora porque fue un descubrimiento. Sí, en Google Doc, en Google Classroom, es Google Classroom, tareas, dije bien, Google Classroom, tareas, dentro de tareas, abrir archivo, y ahí aparece. Pero les prometo firmemente el jueves tener la ruta para los Google Docs, porque eso es nuevo. Y aparte en realidad va más allá del tema de APAS, son el tema de esto del chequeo del plagio, o que la expresión adecuada es integridad académica. Lo busco eso para el jueves. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
No, yo no empleo, no empleo nada. Perdón, le estoy contestando a Sí. Miguel. Yo, digamos, lo mío es, como me dediqué a las letras y no como usted a la ingeniería, soy manual. O sea, prefiero ir a manual. Lo que sí uso, aparte tampoco, digamos, lo que sí hago es chequear la integridad en Google Classroom, y en cuanto a la integridad académica, y después trabajo de forma manual, no utilizo formas automatizadas porque no confío en realidad, porque tengo miedo de que en algún momento, sí las uso como referencia, como les dije antes, voy a Google Académico, si es que encuentro el artículo, que siempre es lo mejor trabajando en trabajo académico, en Google Académico sabemos que el filtro nos da una fuente fiable, seguro, y uso la cita para la copia y la chequeo, porque me facilita, digamos, pero después la integro a mano, prefiero eso. Perdón, te interrumpí, Mariela. No, estaba consultando si había alguna otra pregunta, nada más. Creo que estamos, ¿no? Si ya hemos respondido todas las consultas del encuentro de hoy. También, Mariela, si alguien quiere pensar preguntas y enviártelas a vos, y vos me las envías a mí, digamos, de cosas puntuales, yo también puedo preparar alguna cosa que, o sea, no hay ningún problema, me mandan esa lista de preguntas y también la incorporo en la conversación del jueves, ¿sí? Bien, perfecto. Igual vos me vas a enviar la presentación para que se las comparta. Absolutamente. Bueno, entonces si tienen si les quedó alguna duda, me lo envían por mail a comunicación@cie.gov.ar y yo se la traslado a Paola para que la tenga en cuenta para el jueves. Así que bueno, entonces el jueves a las 18 ingresan con el mismo acceso, los mismos datos de reunión Zoom de 18 a 19:30. Muchas gracias. Muchas gracias, muy Buenas amables noches. todos, ¿eh? Hasta luego.